En 1992, un investigador cartográfico trabajaba en la Biblioteca Nacional de Madrid. Su tarea era rutinaria: catalogar mapas de la era de las exploraciones como parte de un proyecto iniciado para conmemorar el 5º centenario del viaje de Colón. Durante 2 años el equipo había estado digitalizando una de las colecciones cartográficas más completas del mundo. Nada en ese trabajo sugería que encontrarían algo fuera de lo normal, hasta que apareció un atlas. Era conocido como el Atlas Ballard. Había sido adquirido por la biblioteca en 1908 procedente de una colección privada en Francia. Durante décadas había permanecido prácticamente sin estudiar. El atlas fue producido en 1547 en Sevilla por cartógrafos vinculados a la casa de contratación. No era un documento cualquiera, era un objeto de prestigio. Contenía 15 mapas portulanos dibujados sobre vitela con tintas de colores y detalles en oro. Cada página medía aproximadamente 50 por 70 centímetros. La calidad de ejecución sugería que había sido creado para alguien con acceso al poder. Pero no fue su estica lo que llamó la atención del investigador. Fue uno de los mapas, el N-12. Mostraba la costa sur de un continente etiquetado como Terra Australis Incognita. En teoría, una tierra desconocida. Pero este mapa no parecía especulativo. Mostraba bahías con nombres, ríos con indicaciones de navegabilidad, cadenas montañosas representadas con sombreado, incluso símbolos de vegetación en algunas zonas costeras. Este nivel de detalle no corresponde a una hipótesis. Requiere exploración directa, requiere medición, y eso plantea un problema inmediato, porque en 1547 nadie debería haber tenido esa información. Para entender el Atlas Ballard hay que entender la institución que lo produjo, la Casa de Contratación de Sevilla. Fundada en 1503, no era simplemente una oficina administrativa. Era el centro de control absoluto del conocimiento geográfico del Imperio Español. Ningún barco podía viajar al Nuevo Mundo sin su autorización. Ningún piloto podía navegar sin haber sido examinado por sus cosmógrafos. Ningún mapa podía circular sin pasar por sus manos. Toda la información recopilada por exploradores, navegantes y comerciantes terminaba en un solo lugar: la Casa de Contratación. Se compilaba, se verificaba y se integraba en un documento secreto conocido como el Padrone Real. Este no era un mapa cualquiera. Era el mapa maestro del imperio, un documento clasificado actualizado constantemente con cada nueva expedición. Su contenido no era público. Compartirlo con potencias rivales era considerado traición. La penalidad era la muerte. Esto significa algo importante. Los cartógrafos que trabajaban en la casa no eran creadores aislados, eran compiladores. Recibían información de múltiples fuentes, exploraciones recientes, mapas portugueses, cartas capturadas de otros imperios y en algunos casos documentos mucho más antiguos. Ellos mismos lo escribían. Diferenciaban entre lo que habían medido y lo que estaban copiando. El Atlas Ballard no es un mapa inventado, es un mapa compilado. Y eso cambia completamente la pregunta. Porque si los cartógrafos del siglo XVI no estaban creando esa información, entonces alguien MS lo hizo antes. El verdadero problema del Atlas Ballard no es que muestre un continente desconocido, es que muestra ese continente con un nivel de detalle que no debería existir. La costa representada en el mapa número 12 no coincide con la Antártida actual. No muestra hielo, muestra tierra, bahías abiertas, ríos, montañas expuestas. Es una representación de la Antártida sin su capa de hielo. Y eso cambia todo. Porque según la evidencia geológica moderna, la Antártida ha estado cubierta por hielo durante miles de años. Los núcleos de hielo indican que esa cobertura existe desde al menos 6.000 años atrás, y posiblemente hasta 15.000 años o más. En otras palabras, cuando el Atlas Ballard fue creado en 1547, esa costa ya llevaba milenios oculta bajo kilómetros de hielo. Nadie podía verla, nadie podía medirla, nadie podía mapearla. Hasta el siglo XX. Fue recién en las décadas de 1950 y 1960 cuando los científicos comenzaron a utilizar radar de penetración de hielo para mapear la geografía del continente. Ese radar reveló algo sorprendente.
La Antártida no es una masa uniforme de hielo. Debajo hay una costa compleja, con bajas, montañas, valles y sistemas geográficos detallados. Cuando los investigadores compararon esos datos modernos con algunos mapas antiguos, encontraron coincidencias, no coincidencias generales, coincidencias específicas. La forma de la costa, la ubicación de ciertas bahías, la disposición de cadenas montañosas, elementos que no deberían haber sido conocidos en el siglo XVI. Esto plantea una pregunta directa. ¿Cómo podían los cartógrafos de 1547 representar una geografía que no sería descubierta hasta 400 años después? Pero hay una pregunta aún más inquietante. ¿Cómo podían saber que había una costa debajo del hielo si los mapas del siglo XVI muestran información que no podía ser obtenida en su época? Entonces esa información debe venir de otra parte. No hay muchas opciones. O los cartógrafos estaban inventando o estaban copiando, pero los propios mapas descartan la primera posibilidad. En sus márgenes, los cartógrafos escribieron claramente que estaban compilando datos de fuentes anteriores. Mapas antiguos, cartas de navegantes, documentos preservados en bibliotecas. Esto significa que no estaban creando conocimiento, lo estaban heredando. Y eso introduce una implicación incómoda. Para que esos mapas existan, alguien tuvo que medir esa geografía. Alguien tuvo que navegar esas costas. Alguien tuvo que tener la capacidad de observar, registrar y representar el mundo con precisión. Pero esa capacidad no debería existir en la cronología aceptada. La historia ir en la cronóloga aceptada. La historia oficial sostiene que las primeras civilizaciones complejas surgieron hace aproximadamente 5000 años. Antes de eso no había navegación global. No había cartografía precisa. No había tecnología para medir el planeta con exactitud. Y sin embargo los mapas sugieren lo contrario. Sugieren que en algún momento anterior existió una civilización marítima avanzada. Una que tenía acceso a conocimiento global. Una que pudo haber cartografiado la Tierra antes de que el hielo cubriera la Antártida. Esto no es una teoría fantástica. No requiere tecnología imposible. Solo requiere algo mucho más difícil de aceptar. Que hubo capítulos completos de la historia humana que hemos olvidado. En 1513, el almirante otomano Piri Reis creó un mapa que siglos después seguiría siendo un problema sin resolver. No era un mapa completo del mundo, era un fragmento. Pero ese fragmento contenía algo extraordinario. Mostraba la costa este de Sudamérica con un nivel de precisión que no deberá haber sido posible en esa época. Las latitudes eran correctas, las proporciones entre regiones eran coherentes, las distancias relativas entre puntos clave tenían un margen de error mínimo. Esto es significativo por una razón técnica. En 1513 los navegantes podían medir la latitud observando el sol o las estrellas, pero no podían medir la longitud con precisión. Eso requería cronómetros marinos capaces de mantener el tiempo exacto durante semanas. Esa tecnología no existiría hasta el siglo XVIII. Y sin embargo el mapa de Piri Reis muestra posiciones longitudinales con una precisión sorprendente, en algunos casos con errores de apenas 1 o 2 grados. Eso es comparable a la navegación del siglo XVII, no del siglo XVI. Pero esto no es lo más extraño. El mapa se extiende hacia el sur más allá de Sudamérica, y allí muestra una masa de tierra adicional. Durante siglos se asumió que era una continuación imaginaria del continente. Pero cuando el Servicio Hidrográfico de la Marina de Estados Unidos compara el mapa con datos modernos, en 1949, notaron algo inquietante. La forma de esa costa coincida con la Antártida. No con la Antártida cubierta de hielo, sino con su estructura subyacente. Bahías en las posiciones correctas, relieves costeros consistentes, incluso indicaciones de posibles sistemas fluviales. En los márgenes del mapa Piri Reis escribí una nota clave Affirm, que había compilado su trabajo a partir de ms de 20 fuentes distintas. Algunas eran contemporáneas, pero otras eran antiguas, incluyendo mapas que le atribúa a la época de Alejandro Magno. Y eso nos devuelve a la misma pregunta. Si él estaba copiando, ¿quién creó los mapas originales? El mapa de Piri Reis no es un caso aislado, forma parte de un patrón más amplio. Uno de los ejemplos ms claros es el mapa de Orontius Finaeus creado en 1531.
Este mapa muestra la Antártida completa centrada en el Polo Sur, pero no como la conocemos hoy. La muestra sin hielo, con ros, con montaas, con una alnea costera definida. La forma general del continente coincide sorprendentemente con la cartografía moderna. Pero hay algo aún más específico. El mapa representa la Antártida como dividida en dos grandes masas de tierra separadas por un mar interno. Esto no fue confirmado hasta el siglo XX, cuando el radar de penetración de hielo reveló que la Antártida oriental y occidental están casi separadas por cuencas profundas. Otro conjunto de mapas producidos por la casa de contratación entre 1500 y 1550 refuerza este patrón. Algunos de ellos no solo muestran la costa, sino también el interior del continente. Cadenas montañosas detalladas, relieves representados con precisión. En al menos un caso, la ubicación de esas montañas coincide con las montañas transantárticas descubiertas oficialmente en 1908. Esto significa que múltiples mapas producidos en distintos contextos ESTN, mostrando el mismo tipo de información que no deberá haber estado disponible en ese momento. Y lo MS es importante, todos estos mapas afirman lo mismo. No son originales, son copias. Hay un problema tesénico fundamental en estos mapas, un problema que no puede ser ignorado: la longitud. Determinar la latitud en el mar es relativamente sencillo. Se puede hacer observando la posición del Sol o de las estrellas. Pero la longitud es diferente. Para calcularla con precisión se necesita medir el tiempo exacto entre dos puntos. Eso requiere un cronómetro marino extremadamente preciso. Una tecnología que no fue desarrollada hasta el siglo XVIII por John Harrison. Antes de eso, los navegantes estimaban la longitud basándose en cálculos aproximados, y esos cálculos acumulaban errores rápidamente. Pero los mapas del siglo XVI no muestran errores grandes. En algunos casos muestran una precisión sorprendente. Por ejemplo, la distancia longitudinal entre la costa de Brasil y el Cabo de Buena Esperanza aparece en el mapa de Piri Reis con una diferencia de apenas 1 o 2 grados respecto a la medición moderna. Eso representa una precisión superior al 98%. Algo imposible sin instrumentos de medición avanzada. Pero el problema no termina ahí. Algunos de estos mapas utilizan proyecciones matemáticas complejas. Por ejemplo, el mapa de Orontius Finaeus emplea una proyección centrada en el Polo Sur. Esto implica que las distancias y ángulos desde el polo son correctos. Para construir este tipo de proyección es necesario comprender la esfericidad de la Tierra y aplicar trigonometría avanzada. Este tipo de cálculo no se desarrolló en Europa hasta el siglo XVII, y sin embargo está presente en un mapa de 1531. Esto nos deja con una contradicción directa. Los mapas existen, la precisión es medible, pero la tecnología necesaria para crearlos no existe en el momento en que fueron dibujados, y eso nos devuelve a la misma conclusión. Estos mapas no fueron creados en el siglo XVI, fueron heredados. Durante siglos algunos detalles en estos mapas fueron considerados simples errores o invenciones. Ríos en la Antártida, islas en medio del Atlántico, costas que no coincidían con la geografía conocida, parecían fantasía, hasta que la ciencia empezó a mirar más profundo. En la segunda mitad del siglo XX, los científicos comenzaron a perforar encleos de hielo en la Antártida. Estos encleos contenan algo inesperado: sedimentos, polen, diatomeas, evidencia clara de que en algún momento partes del continente habían estado libres de hielo. Y no solo eso, también indicaban la existencia de sistemas fluviales activos en regiones que hoy están completamente congeladas. Curiosamente, algunas de esas regiones coinciden con las zonas donde los mapas antiguos muestran ríos, pero el caso no se limita a la Antártida. Algunos mapas de la casa de contratación muestran islas en el Atlántico que durante siglos se consideraron míticas. Sin embargo, la batimetría moderna revela que en esas ubicaciones existen montañas submarinas, formaciones que habrían sido islas si el nivel del mar fuera más bajo. Y hubo un momento en que lo fue. Durante la última glaciación, el nivel del mar era aproximadamente 120 metros más bajo que hoy. En ese periodo, esas montañas habrían emergido como islas reales. Y los mapas muestran esas islas con formas que coinciden con los contornos submarinos actuales.
Esto cambia la interpretación. Lo que parecía error puede ser memoria. Si estos mapas no fueron creados en el siglo XVI y la información que contienen es más antigua, entonces debe haber existido una cadena de transmisión, una ruta a través del tiempo, no perfecta, no continua, pero suficiente para preservar fragmentos de conocimiento. Una posible secuencia emerge cuando se analizan las propias notas de los mapas. Primero, una civilización marítima antigua capaz de navegar globalmente y medir con precisión, una civilización que existió antes del final de la última glaciación. Luego, la Biblioteca de Alejandría. Durante siglos acumuló conocimiento de múltiples culturas, mapas, textos, observaciones, material que fue copiado, preservado y parcialmente perdido. Después, el Imperio Bizantino. Hered gran parte del conocimiento alejandrino. Los documentos fueron archivados, mantenidos, pero no necesariamente comprendidos. Más tarde, la expansión islámica. Eruditos rabes tradujeron, copiaron y preservaron textos griegos y bizantinos, incluyendo materiales cartográficos. Y finalmente, Europa occidental. Durante la Reconquista y la expansión ibérica, España y Portugal accedieron a archivos árabes. La casa de contratación recopiló todo lo disponible. Mapas nuevos y mapas antiguos. Los mezcló, los integró, los preservó. Pero no necesariamente entendió su origen. Esto explicaría algo crucial. ¿Por qué los cartógrafos del siglo XVI no afirmaban haber descubierto esa información? Porque no lo hicieron, la heredaron. Los mapas no están ocultos, no están clasificados. Están en archivos públicos. La Biblioteca Nacional de España, el Archivo General de Indias, el Palacio Topkapi en Estambul. Muchos de estos documentos han sido digitalizados. Cualquiera puede acceder a ellos, compararlos, analizarlos. Entonces la pregunta cambia. No es porque no tenemos acceso, es porque no se estudian. La respuesta no es conspiración, es incomodidad. Porque aceptar lo que estos mapas sugieren implicaría cuestionar la base de la historia aceptada. La arqueología moderna se basa en un modelo claro. Las civilizaciones complejas requieren ciudades, agricultura y escritura, pero una civilización marítima avanzada no necesariamente deja ese tipo de evidencia. Sus rastros son diferentes, y si no encajan en el modelo son ignorados. Además, hay un problema más profundo. La narrativa dominante de la historia es lineal, progreso constante, de lo simple a lo complejo. Pero estos mapas sugieren otra cosa, sugieren ciclos, ascenso, desarrollo, colapso, olvido. Aceptar eso no solo cambia algunos detalles, cambia todo el marco. Y eso es mucho más difícil de aceptar que simplemente ignorar las coincidencias. Los mapas existen. No son copias modernas, no son interpretaciones recientes. Son documentos reales creados hace más de 500 años, basados, según sus propios autores, en fuentes aún más antiguas. Muestran una geografía que no debería haber sido conocida. Una Antártida sin hielo, islas que hoy están sumergidas, costas que coinciden con datos obtenidos siglos después mediante tecnología avanzada. La evidencia está ahí, no en teorías, en tinta, en pergamino, en archivos abiertos al público. Y sin embargo seguimos actuando como si no significara nada. Tal vez porque la pregunta que plantea es demasiado grande. Si estos mapas son correctos, entonces alguien en algún momento tuvo la capacidad de explorar y medir el mundo con una precisión que no debería haber existido en esa época. Eso implica algo más profundo. Que la historia humana no es una línea continua de progreso. Que hubo conocimiento que se perdió, civilizaciones que desaparecieron, capítulos completos que no fueron registrados o no sobrevivieron. Los mapas no responden todas las preguntas, pero dejan una que es imposible ignorar. Si no fueron los cartógrafos del siglo XVI quienes descubrieron esa información, ¿quién lo hizo? Y más importante aún, ¿por qué hemos dejado de buscar esa respuesta?